Buenos días a todos, gracias por la participación en estas iniciativas, en estos webinars, que siempre pues, la intención es que se os vaya quedando algo de conocimiento nuevo o resolver, es un espacio para resolver dudas, aquí estamos en directo y es un espacio que podéis utilizar pues, como un canal de resolución de dudas también o para darnos feedback, o sea que vuestra participación es muy, muy valorada por nosotros, así que gracias. En esta sesión, bueno, vamos a dar unas pequeñas pinceladas de la nueva batería de Huawei que sacó hace poquito. He planteado el webinar con conceptos muy rápidos, muy orientado a instalación, así que no me voy a ir por las ramas en cuanto a portfolio y etcétera, etcétera. Vamos a ir bastante al grano. Primero voy a presentar, o más que presentar porque ya la conocéis, es un recordatorio de lo que es el portfolio de baterías de ahora de Huawei y el SmartGuard. Unas notas de instalación, notas clave, porque ya todo el desarrollo de la instalación ya lo tenéis en los manuales de instalación, pero sí que en este espacio pues voy a remarcar un poquito las consideraciones que a veces no se tienen en cuenta o se olvidan, y aquí pues sí que quiero recordarlas para que no se os escape nada. También notas sobre la puesta en marcha y al final añadiré pues notas también sobre escenarios más conflictivos que estamos viendo que están dando bastante problemas y caemos siempre sobre la misma, o sea, tropezamos siempre con la misma piedra. Entonces, pues vamos a explicar un poquito esos escenarios un poquito más conflictivos. A nivel de portfolio, teníamos la Luna 2000 de 5 kilovatios. No sé si veis mi ratón. No lo veis. Voy a ponerme el puntero. Vale, ahora sí. Trabajábamos con la Luna 2000. Esta es la primera Luna que sacaron. Eran módulos de 5 kilovatios hora con su módulo de potencia, lo llama módulo de potencia, a lo que sería el módulo de las comunicaciones, ¿no? La cabecera. Luego sacó la Luna 2000 de 7, el módulo de 7 kilovatios, que es este de aquí. Y, gracias, Manel. Y ahora saca también en la línea S1, esta era la línea S0, ahora saca la línea S1, la línea S1 ha sacado un nuevo módulo de 5. También con la base. Esta base es común. Estos módulos de 5 y 7 pues se van combinando, como veis en los múltiplos de las combinaciones de acumulación que se pueden hacer con esta nueva batería. Fijaros que aquí os hago un recorte de la ficha técnica. Veis que efectivamente podemos ir combinando módulos de 5 y de 7 para tener mucho más abanico de acumulaciones disponibles para nuestros clientes finales. Cosas interesantes a tener en cuenta a la hora de planificar la visita a la instalación, pues saber que cada módulo pesa alrededor de 68-70 kilos. Tiene una IP66, la podemos montar en exterior, pero nunca se recomienda que se quede totalmente a la intemperie, sino que le pongamos un techadito. A nivel de escalabilidad, todo lo que es la gama S1, podemos poner también hasta 3 torres por inversor. Acordaros que el MB0 es una excepción. El MB0 tiene 2 entradas de batería, entonces en cada entrada podemos meter 2 torres. Entonces es un total de 4 torres por inversor MB0. Y podemos poner hasta 3 módulos por torre. ¿Vale? De 5 y de 7 podemos poner hasta 3. Fijaros en la ficha técnica que nos pone hasta 3 módulos. Luego, la compatibilidad con los inversores, estas baterías siguen siendo de aplicación residencial, ¿vale? Aunque las podemos meter en instalaciones un poquito más grandes con el MAPO y con el MB0. En la solución monofásica, compatibilidad completa con los L1 o los LC0. Y luego a nivel de garantía, sí que llamaros la atención de que si no monitorizamos la instalación, aspiramos a 5 años, pero con la monitorización tenemos los 15.
¿vale? Para que no se os quede ninguna instalación sin monitorizar. Sabéis que para monitorizar se necesita que el cliente tenga un router, pero si el cliente no tiene router, existe la opción del dongle 4G y también existe la posibilidad de meter una tarjeta SIM en el Smart Logger, ¿vale? Así que posibilidades hay. A nivel de instalación, estas baterías son plug and play, no tenemos que cablear entre módulos, simplemente los vamos dejando caer uno encima del otro y ya positivo, negativo y comunicaciones se autoconectan. A la hora de cablear entre dispositivos, estos cables los tendríais que poner vosotros, los instaladores, ya lo sabéis, positivo y negativo, el cable de continua y el cable de comunicaciones. Os recuerdo que en el manual de instalación tenéis las características y las recomendaciones del fabricante sobre las características de estos cables. Aquí os hago un pequeño resumen para que lo tengáis a mano, pero es una invitación para que veáis esas tablas y vayáis sobre seguro, que no hagáis suposiciones, sino que contrastéis lo que vosotros penséis que es lo que funciona, que lo contrastéis con lo que realmente recomienda el fabricante. A nivel de comunicaciones, que es lo que más dolores de cabeza nos da, esta nueva serie S1, ya lo sabíais, con los módulos de 7, los módulos de 5, pues más de lo mismo. Tenemos 12 pines en línea, la antigua gama S0 venían 6 y 6 y ahora tenemos todo en línea. Puede que sea un poquito más sencillo para no cruzar los pines y los numeritos. Y aquí os pongo una muestra, pero tenemos esquemas de todos los escenarios en que combinan estas baterías S1 con los diferentes inversores compatibles. Y ahí en estos esquemas se ve claramente cuál es la correlación de los pines de los cables de comunicación para que no os perdáis y que a la primera se conecte todo al sitio y que cuando hagamos el commissioning se detecten todos los equipos a la primera. En cuanto al Smart Guard, tenemos la versión monofásica y la versión trifásica. Os pongo aquí nuestras referencias para que las tengáis a mano también. Tienen una IP55, aguanta hasta los 63 amperios. Si tuviésemos que medir más, fijaros que esto también es la idea de una aplicación residencial. Si queremos backups mucho más potentes, que nos den una potencia mucho mayor de salida o de entrada, fijaros que esta caja se pone en cabecera y toda la energía de la instalación tiene que pasar por este nexo, así que tiene que ser lo suficientemente, tiene que tener la suficiente capacidad para gestionar toda la potencia que requieran esos consumidores. He abierto el paréntesis en mi cerebro, lo he cerrado y ya no he perdido el hilo, pero no pasa nada. Esos 63 amperios que os decía, vale, si necesitásemos más ya habría que buscar una solución a través de CTs externos, pero aquí hay un hándicap porque los CTs compatibles con el meter que hay dentro del SmartGuard, que es el EMMA, no son estándar. Entonces, si os topáis con alguna instalación que necesitéis más de 63 amperios, pues ahí tendríais que escribirnos y buscaríamos una solución. A nivel de escalabilidad, os recuerdo, es algo que ya hemos dicho muchas veces, cuando trabajamos con escenarios en backup, solo podemos trabajar con un equipo en cascada, un inversor en cascada. Aquí os pongo el ejemplo que voy a llevar durante toda la presentación va a ser el de la trifásica, que es la que tiene más chicha. Os pongo M1 y MB0, solo puede haber un equipo con el backup, con el SmartGuard. Si trabajamos con el MAPO, con el MAP0, ahí sí que podemos utilizar o sí que podemos poner hasta 3 equipos en paralelo, 3 mapos en paralelo. Esto es porque el MAPO sí que tiene la capacidad de inyectar energía desde la fotovoltaica de manera desequilibrada en las 3 fases.
El M1 y el MB0, toda la energía que generan, la inyectan de manera equilibrada en las tres fases. Esto en un escenario en el que no tenemos una red, pues no se puede hacer. Por eso tenemos esa limitación. Solo un equipo por sistema de backup para gestionar solo una fase. Luego, como dentro del SmartGuard tenemos el EMMA, os recuerdo que es un dispositivo que hace la doble función, la de logger y la de meter. Entonces, este logger está a mitad de camino entre el dongle que ya conocíamos y el Smart Logger. No es tan potente como el Smart Logger, pero sí es un poquito más evolucionado que el dongle. Entonces nos permite gestionar hasta 2 equipos de carga de vehículo eléctrico de Huawei. Nos permite gestionar algún consumidor que tenga comunicación a través de SG Ready, como bombas de calor, por ejemplo. Y puede gestionar hasta 20 dispositivos Shelly. Ahí os pongo los modelos compatibles. Los Shelly son como enchufes o relés inteligentes que comunican con el EMMA y se activan o se desactivan en base a las condiciones que le configuremos al EMMA. Esto es la gestión de cargas que posibilita este dispositivo EMMA. Que, por cierto, si sois de los que investiga y estáis actualizándoos en documentación, veréis que en las últimas semanas Huawei le ha cambiado el nombre. Ya no se llama EMMA, ahora se llama Smart Assistant, ¿vale? Para mí siempre será EMMA, que es más bonito. Tenemos 10 años de garantía con este dispositivo y aquí a la derecha de la imagen os he puesto un resumen de las potencias de salida en escenarios de backup. En el modo backup, la capacidad que tienen los diferentes modelos de inversores trifásicos cuando entran en modo de backup. Por ejemplo, el equipo de 15, como es un MB0, nos dará una salida de hasta 8 kilovatios en modo backup. No nos va a dar los 15, os acuerdo de ese trifásico. Ahora explicaré un poquito cómo funciona esto. Fijaros, muchos me habéis preguntado, aquí abro un paréntesis en la presentación, sobre todo al principio de sacarle SmartGuard, de cómo es posible que me vendas un sistema de backup trifásico, pero que solo me dé alimentación a cargas monofásicas, cuando tanto la conexión de la red es trifásica y la conexión de las cargas críticas y no críticas también es trifásica. Salen 3 fases de ahí. ¿Qué está pasando, no? Bueno, pues esta caja en modo on-grid funciona normal. El inversor sincroniza con la señal de la red, sincroniza con esas 3 fases y sí que tenemos esa señal trifásica, con ese desfase entre fase 1, fase 2 y fase 3. Perfecto. ¿Qué pasa cuando cae la red? Cuando cae la red, internamente, bueno, el inversor se pone a generar energía, pero solo genera en una fase. Y esta caja del SmartGuard lo que hace es, con unos contactores dedicados para esto, unen las 3 fases. De manera que tenemos señal monofásica, pero alimentamos las 3 líneas de cable que salen a cargas críticas, ¿vale? Entonces sí que podremos tener alimentación en los 3 circuitos, pero no será una señal trifásica. Y ahí está la explicación. No sé si me he explicado con claridad. Ahora luego lo veré en el chat. Fijaros que, claro, daría 1/3 de la capacidad, ¿no? Según la teoría, deberían de dar 1/3 de la capacidad nominal del inversor. Por ejemplo, si hablamos del equipo de 15 que veíamos antes, el MB0, 1/3 son 5 kilovatios, pero si miramos la ficha técnica del inversor, vemos que nos da un poquito más. En vez de darnos 5, nos dicen que en realidad nos da un poquito más el inversor, hasta 8,3 kilovatios en modo backup. Esto hablamos de la capacidad del equipo, ¿vale? Esto depende
de la capacidad que tengamos, de acumulación que tengamos en batería en ese momento y también de la fotovoltaica. Ok, una vez resuelto esto, cierro el paréntesis. Notas sobre la instalación del SmartGuard. Las distancias es algo importante, no lo he comentado con lo de las baterías, pero mirad, las distancias son 30 centímetros normalmente, lo que nos pide las distancias entre dispositivos para que tengan espacio para ventilar, para que no haya el D-rating este que nos fastidia. Fijaros que el SmartGuard lleva una puerta, entonces en el lado de la izquierda pues nos pide 50 centímetros. Esto es importante no solo para el buen funcionamiento de los equipos, y aquí os doy el feedback desde la parte del servicio técnico. Muchas veces los fabricantes, en este caso Huawei, no nos dejan avanzar en la petición de solicitud de soporte porque no se han cumplido las especificaciones que marcan el manual. Entonces, consejo de amiga, sed muy estrictos con estas cosas para facilitaros la vida en un futuro si hubiese que solicitar servicio. Algo que llama la atención con los SmartGuard es que tienen dos entradas de inversores, la entrada de inversor 1 de 63 amperios y la entrada del inversor 2 de 32 amperios. Esto no es aleatorio y está estipulado en el manual de instalación del SmartGuard. Hay una tablita en ese manual que te dice, si estás usando este inversor de tal potencia, utiliza esta entrada. Y así para todos los inversores compatibles. Os invito a que le echéis un ojo. Como solo podemos montar un inversor, exceptuando el mapo, este es el ejemplo del mapo, aquí veis 3 inversores, pero excepto este equipo, el resto de inversores monofásicos solo instalaremos uno. Entonces, la otra entrada del SmartGuard quedaría vacía, no se utiliza, ¿vale? No es para poner otro equipo en paralelo, eso no. Se puede inducir a pensar esto, pero no, la otra entrada queda vacía. En sistemas en los que no tenemos red y tenemos generador, llevad mucho cuidado porque son bastante complicaditas, ¿vale? Entonces, con más razón, os invito a que reviséis con mimo el manual de instalación. Fijaros que si hay generador tiene que estar referenciado a tierra. Si no, el SmartGuard pues, nos dará problemas a la hora del arranque, a la hora de mostrar señales de alerta, pues tendremos ahí dificultades en la puesta en marcha. Aquí os he puesto un poco un resumen de el esquema de lo que serían las conexiones del SmartGuard. Fijaros que los circuitos de alterna son todos independientes. Tenemos en la parte más derecha, aquí nos han puesto la conexión de cargas no críticas, cargas que se quedarían apagadas cuando cae la red. Aquí se recomienda poner las cargas más potentes, los consumidores más grandes. Cargadores de vehículo eléctrico se recomienda que estén fuera de las cargas críticas para que en caso de que haya caída de red el coche no se lo coma todo. El coche es un consumidor muy grande. Igual pues que puede ser pues máquinas de clima, depuradoras. Entonces, todos los grandes consumidores recomendamos ponerlos fuera del sistema de cargas críticas y que las cargas críticas se alimenten las realmente críticas, ¿no? Pues los enchufes de la vivienda para tener la nevera o para tener el router, luminarias. La idea es que en las cargas críticas pues no nos pasemos de frenada, ¿vale? Fijaros que el circuito de cargas no críticas, cargas críticas y la red son circuitos total y absolutamente independientes. En ningún caso deben de estar conectados fuera de lo que sería el SmartGuard. Si lo estuviesen, la SmartGuard se protegería y daría error. Entonces, aquí esto es importante porque no siempre se ve. O sea, aquí en el esquema está todo muy limpito,
ángulos rectos, todo maravilloso, pero luego cuando llegamos a la vivienda, a la casa del cliente final, pues podemos encontrarnos cuadros que pues igual no están tan ordenaditos y hay cosas que no vemos. Entonces, si nos sale algún error o alguna alarma relacionada con la alterna, pues lo primero que deberíamos hacer es revisar que lo que se ve en el cuadro es la realidad y que no hay sorpresas escondidas en la instalación eléctrica del cliente. También es importante y a veces marca error cuando no seguimos la secuencia de fases, sobre todo en sistemas trifásicos. Nos sale como un error de que las fases están cruzadas. Este es un error que marca a veces el SmartGuard, nada más ponerlo en marcha. Aquí muchas veces este problema se resuelve simplemente en la entrada de red, intercambiando la fase 1 por la fase 3. Se soluciona. Ok. A nivel de puesta en marcha, tenemos, bueno, aquí os he puesto un pequeño resumen. De hecho, esta es la diapositiva buena. El proceso de encendido, ¿vale? Fijaros que cuando yo ya he terminado de cablear todo, la SmartGuard pues tiene una tapa de seguridad que debería de estar puesta antes de arrancar el sistema. Fijaros que en la parte de abajo es donde hemos visto que teníamos todas las conexiones de las fases, todas las conexiones eléctricas aquí abajo, y aquí arriba tenemos otra protección. Este es el interruptor de bypass, ¿vale? El de interruptor de derivación que llama el manual de instalación, lo llama interruptor de derivación. Esto siempre tiene que estar abajo. Esto es el último recurso. Esto es cuando el sistema ya está trabajando y pasa algo, yo qué sé, se quema, cae un rayo, se queme, yo qué sé, cualquier historia, que el cliente se queda sin servicio, ese interruptor lo que hace es bypassear la entrada de la red con la salida de las cargas, críticas y no críticas, para que el cliente final tenga servicio aunque el SmartGuard esté roto. ¿Vale? Entonces esto es forzar el sistema a trabajar en un estado de alerta. Algo se ha roto y me han activado aquí el bypass porque estoy roto. Entonces siempre os va a generar una alerta y siempre os va a salir ahí una emergencia. Entonces ese interruptor no se toca. Ese interruptor siempre tiene que estar abajo para poder arrancar el sistema, ponerlo en marcha y que funcione con normalidad. Todos los bypasses y todos los puentes que hay que hacer los hará internamente de forma automática en base a las condiciones que nosotros le pongamos en el commissioning, en la configuración. Entonces, con ese interruptor hacia abajo alimentamos lo que es la caja del SmartGuard, subimos las protecciones de todas las salidas que tenemos, de las cargas no críticas, las cargas críticas, la red, el inversor. Encendemos la batería antes de terminar de arrancar el inversor, siempre encendemos la batería primero. Luego, si entre el SmartGuard y el inversor hemos puesto alguna protección adicional, pues la activamos para que le llegue señal de alterna al inversor. Y estando la batería encendida es cuando le metemos la continua al inversor también, para que el inversor también vaya arrancando. Observamos cómo brillan los LEDs. Acordaros que el inversor se nos debe de quedar en verde fijo, los dos LEDs de la izquierda, el que nos dice el estatus de la señal de continua y de la señal de alterna, y cuando estén esos dos LEDs en verde fijo, entonces ya nos ponemos a configurar el sistema. Nos meteremos en el SmartGuard, en el QR del SmartGuard, y así accederemos de forma indirecta a lo que sería la configuración del EMMA, que os recuerdo que ahora es Smart Assistant, para que os vaya quedando. Lo que haremos son los ajustes rápidos y también tenemos que tener los ajustes rápidos. Es un asistente de puesta en marcha que nos va pasando pasito a pasito, nos va preguntando pues, el código de red, si detecta todos los dispositivos que hay en la instalación,
nos dirá también, es muy probable, dependiendo de la versión de firmware que tengamos, pues todo lo que es la configuración de la batería. Nos preguntará seguramente si queremos o no queremos actualizar algún dispositivo. Siempre es recomendable hacerlo. Así que sí, hay que actualizar. Y una vez que terminemos los ajustes rápidos, sí que deberíamos de ir al inversor, solo uno. Si tenemos mapos, pues podríamos tener 2 o 3, para configurar, habilitar lo que sería el modo isla del inversor, para que el inversor reaccionara a la señal del SmartGuard y cuando haya una caída de red empiece a generar su propia señal de alterna, y también configurar el tema de la batería, del control de la batería. Buenas prácticas que recomienda Huawei es cargar la batería a un 100%, o sea, que llegue al 100% la batería al menos una vez cada 2 semanas. Esto es una recomendación que se le puede hacer al cliente. Sabéis que hay un modo de carga forzosa en la aplicación, pero que esto son buenas prácticas, no es algo que si no se hace se va a romper o se va a reducir la vida útil, no, pero es una manera de cuidar nuestras baterías. Y se recomienda descargar la batería hasta que sea inferior al 10% al menos una vez cada 2 semanas también, con la batería de 5. Estos son comentarios que he visto que se hacen en el manual de instalación y os lo he puesto aquí para que lo tengáis en cuenta también. Que en los manuales dicen cosas interesantes de vez en cuando. Ok, para finalizar, un par de escenarios problemáticos. Actualmente sí que nos llegan muchas llamadas de servicio en las que vais a ampliar una instalación que ya existe, una instalación fotovoltaica con su inversor monofásico trifásico, que ya está comunicando con el sistema de gestión a través de la antenita que trae el propio inversor en el caso de los monofásicos, o a través de un dongle. Y ahora vais a meterle lo que es la caja del SmartGuard, que lleva un EMMA ahí dentro. Entonces, muchas veces, pues a nivel de monitorización, la planta se vuelve loca. O os aparecen dispositivos fantasmas, o no os detecta los dispositivos, os los detecta de manera extraña. Y esto, bueno, es un problema porque antes teníamos un elemento dominante a nivel de datos, que era el propio inversor o el dongle, y ahora le hemos metido otro elemento dominante, que es el EMMA. Entonces, ahí hay conflicto. Lo primero que tenemos que hacer es, cuando nos encontremos con estas instalaciones y queramos ampliar con el SmartGuard, le añadamos o no le añadamos más batería o más paneles. Esto luego se resuelve solo, porque se vuelven a hacer los ajustes rápidos y ya se vuelve a detectar todo en su conjunto. Cuando añadimos el SmartGuard, lo primero que tenemos que hacer es eliminar de la instalación el meter y el dispositivo de gestión de datos, el logger. Y desinstalar es desinstalar todo, desinstalarlo, sacarle los cablecitos de comunicación, quitarlo de ahí. El meter sería un elemento duplicado y el dongle también. Y esto es lo que nos está haciendo daño. Una vez desinstalados, lo que recomiendo y me funciona muy bien es resetear a fábrica el inversor o los inversores. Lo que pasa es que los inversores serían mapos, así que no, el escenario va a ser de un único inversor. Resetear a fábrica no implica perder datos históricos. Los datos históricos que se han acumulado en el portal siguen en el portal, esos datos acumulados están guardados en la nube. Resetear a fábrica en local es limpiar la configuración del inversor, no eliminar los datos de la planta, no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces ahí no tenemos riesgo de perder nada súper importante,
¿vale? Simplemente vamos a limpiar lo que es la configuración del inversor para que olvide que tenía un meter o que tenía un dongle conectados, porque eso es lo que nos está haciendo daño. Una vez que tenemos el inversor reseteado a fábrica, entro en el inversor, ya que estoy conectado al inversor, el inversor se reiniciará, pero ya que estoy con el inversor, pues le configuro el tema de la habilitación del modo isla y la batería, y luego me voy a el EMMA y hago los ajustes como si fuese una instalación nueva completa. Luego en el portal de monitorización, en el portal web, ahí me tocará hacer una última acción, que es revisar que en esa planta se ve el EMMA, si no se ve, se añade de forma manual, y si se queda algún dispositivo fantasma, eliminarlo. Esto solo lo podréis eliminar si entráis con la cuenta del administrador de la planta, ¿vale? Ni siquiera nosotros, aunque me compartáis la planta a mí, yo no puedo eliminar el dispositivo, lo tenéis que eliminar desde la cuenta del administrador. La idea es que en el portal todos los dispositivos dependan del EMMA, del Smart Assistant. De todas maneras, esto simplemente era para que supieseis un poquito o algunos consejos para que vosotros tuvieseis herramientas a la hora de enfrentaros a estas ampliaciones. Si os seguís atascando, pues nuestro servicio sigue ahí, por supuesto. Otro escenario problemático e interesante que puede que os resulte interesante, y esto es relativamente novedoso, es que Huawei ha oficializado el uso de un segundo meter para trabajar con inversores de terceros, ¿vale? Fijaros en el escenario de la izquierda. Aquí tenemos un escenario con un inversor Huawei y su batería, con el Smart Guard, y vemos que tenemos conectado un inversor de terceros, ¿vale? Esto es, queremos ampliar la instalación, tenemos fotovoltaica con un inversor de otro fabricante o un inversor de Huawei, pero que no es compatible, por ejemplo, los antiguos SAN 2000L o un L0, por ejemplo, que el cliente ya lo tenía y ahora quiere ampliar su instalación con Huawei, pero maldita sea, esos inversores no pueden trabajar en paralelo. Entonces, esta podría ser una solución factible. Tendríamos un meter secundario que nos daría lectura de la producción fotovoltaica extra, así que el EMMA que hay aquí dentro sabría cuánta producción hay en el inversor de Huawei, la producción de este equipo, la capacidad de la batería, y sería capaz de gestionar y de balancear toda la energía de la instalación. Esto puede ser útil que lo sepáis para, pues eso, ampliaciones o revamping. Si veis que el inversor funciona bien y que no lo quiere cambiar, pues así se podría seguir utilizando este equipo. En este escenario, por ejemplo, en este ejemplo, tenemos la fotovoltaica con el equipo de terceros y el inversor de Huawei lo utilizamos como inversor de batería. Y aquí a este inversor pues no le metemos paneles. Nos sirve para gestionar la batería y los paneles. Ok, pues esto es un poco lo que os quería contar. No sé, hoy he sido fiel a mí misma, solo os he robado media horita. Voy a ver si hay algún feedback. Sí, a ver, Raúl me pregunta, ¿cuánto tiempo debe pasar desconectado el sistema para perder de 15 a 5 años la garantía? ¿Se puede recuperar la garantía original si reconectamos el sistema? A ver, tú montas el equipo. Realmente la garantía, si veis en nuestra web shop, tenéis descargable el manual de garantía. Y ahí os dice dónde empieza a contar la garantía. La garantía empieza cuando sale de fábrica, ¿vale? Pero dan unos meses de margen para que pues llegue a distribución y llegue a vosotros y llegue a la instalación.
Entonces, cuando tú ya está corriendo la garantía, el equipo está instalado y ya está pasando el tiempo de la garantía, tú tienes hasta 5 años para renovar la garantía si no estaba monitorizado, ¿vale? Si tú no monitorizas, la garantía va corriendo en base a ese inicio de la garantía. Si tú no amplías esa garantía de alguna manera, es decir, la monitorizas o compras una extensión de garantía, la garantía cuando pasen esos 5 años se acabará. Ya no podrás gestionar esa garantía, no podrás ampliarla. O sea, si llegas al año 6 y no has hecho ni monitorizar ni comprar extensión, en el año 6 ya no podrás ampliar esa garantía porque ya se te ha finalizado. Ya estás fuera, ya no hay manera de recuperar años de garantía. Si se ha terminado, ya no se puede ampliar. No sé si he contestado a la pregunta, Raúl. Tampoco, no sé si la había entendido bien. Entiendo que sí. Lo ideal es monitorizar siempre. Tú monitorizas siempre. Y si el cliente quiere más de 15 años, puede comprar extensiones, pero A siempre ver, dentro de sí, esos perdona. 15. No sé si me escuchas, Laura. ¿Qué Sí, tal? Buenos perfecto, días. mejor. Sí, lo Cuéntame. comento así. No, a ver, esto va en relación a que si yo tengo el sistema que, bueno, ya tiene un tiempo, ha estado monitorizándose y de repente se pierde esa monitorización. Porque sí que hay otras marcas que si pasan X meses sin que el sistema esté monitorizado, Vale. pues como bien dices, se pierde la garantía. Entonces, no sé si ya directamente una vez perdida, pues como dices, ya no es recuperable, pero por lo menos saber si hay un tiempo. Hay otras marcas que conocemos que dicen Sí, son 3 sí. meses. Si en 3 meses no hay una monitorización, después de que se haya perdido la conexión a Internet, Ujú. se perdería dicha garantía. Pues ese matiz, no recuerdo haberlo leído en el manual, me lo he leído varias veces y no recuerdo haber leído ese matiz de que Huawei lo tenga en cuenta. Tampoco me he topado con ningún ejemplo de ningún caso de asistencia postventa que sea como lo que dices, Raúl. Entonces, en principio, eh, si ha estado monitorizado desde un día, entiendo que no tienen en cuenta este vacío de monitorización y que sí que aplica esos 15 años, que no se pierden. Pero de todas maneras, el feedback me ha encantado y me lo apunto para ver si tienen esto en cuenta o lo quieren tener en cuenta. Vale, vale. Muchas gracias. A ti, Raúl, a ti. Vale, Raúl también preguntas qué potencia máxima puede tener ese inversor de terceros conectado al SmartGuard. Si se coloca en las cargas no críticas, entiendo que no más de 63 amperios. Efectivamente, este inversor de terceros se conectaría en las cargas no críticas. Entonces, cuando cae la red, caería esa producción de fotovoltaica o ese equipo de terceros también caería. Y efectivamente pasaría todo a través del SmartGuard y del EMMA, que lo que soporta son esos 63 amperios. O sea que, correcto. Julio nos pregunta, ¿cuál es la solución correcta para ampliar con un LV0 una instalación existente que cuenta con un L1 y batería la S0? Añade sobre la marcha, ¿es posible poner un nuevo L0 como máster, el L1 como esclavo y cambiar la conexión de la batería al LV0? Vale, aquí ya estamos haciendo el puzzle, ¿no? Los malabares, buscando las combinaciones. Aquí el L0 se trabajaría como un equipo de terceros, ¿vale? No sé si es una errata, entiendo que querrías poner el LB0. Aquí estuve revisando las diapositivas ayer y los equipos compatibles que os he puesto todo el rato son los equipos compatibles que he visto en manual. Es posible que el LB0 se me haya escapado, pero ayer no lo vi. Entonces, ojito con el LB0. Es posible que haya llegado a posteriori, que sí que esté dentro de la lista de compatibles, pero no estuviese actualizado en la ficha técnica.
Entonces, con el LV0 voy a ir con pinzas, ¿vale? No me la voy a jugar en este webinar, sí que me gustaría revisarlo. A nivel de trabajar con backup, me da igual que sea LV0, L1 o LC0. Cuando trabajamos con el escenario de SmartGuard, solo un equipo en modo backup. El segundo equipo en cascada estaría considerado como un equipo de terceros. Huawei no contempla, aunque sea todo monofásicos, no contempla escenarios en los que haya más de un equipo en paralelo trabajando en backup, en monofásica. El único que sí que lo tienen todo hecho y testado y que funciona bien es el Mapo en trifásica. Pero en monofásica solo un equipo por escenario con backup. Si ponemos más de un equipo, tendríamos que considerarlo como equipo de terceros. Tendríamos que poner ese emitter adicional para que nos contara la producción y en el modo backup solo quedaría un inversor con su batería trabajando. ¿Vale? No lo he dicho antes, creo que está implícito, pero sistemas de backup siempre con batería. No me hagáis la trampa. Recomendado siempre que querráis vender un sistema de backup con batería. No os la juguéis a que el cliente va a saber que tiene que reducir su consumo y que solo será cuando el sol, la radiancia y las nubes quieran. Siempre que vayáis a vender un sistema de backup, vendedlo con baterías. Vale, me añades que trabajaba con el backup original, más de lo mismo. El backup original, la caja de backup que sacó primero Huawei, que la llamaba tal cual, Backup Box, también solo estaba considerada para trabajar en escenarios con un único inversor. O sea que tendrás lo mismo. En esta combinación con inversores en cascada, tanto sea la backup antigua como la SmartGuard actual, vas a tener el mismo problema. Te pasará lo mismo. ¿Se pueden paralelizar varios SmartGuards? No. Que yo tenga entendido hasta la fecha, ese escenario no está considerado. Sí, dos backups antiguos sí que se pueden paralelizar. Cada backup trabaja con su inversor, su batería y sus cargas críticas independientes. Serían como módulos de batería, inversor, backup, sus cargas críticas, y podríamos duplicar ese modelo y poner en paralelo en la misma línea de suministro. Con el backup antiguo, eso sí que se podía hacer. Y eran, ya os digo, backups con cargas críticas, líneas de cargas críticas independientes. No sé si la intención es aumentar esa potencia de salida en backup, no se podría. Insisto que los circuitos de backup serían independientes. En el escenario de la SmartGuard, esto no. Y esto ya es algo mío, de Laura. Entiendo que el problema vendría porque el SmartGuard incluye el EMMA y tendríamos que trabajar con dos loggers. Tendríamos que trabajar con dos equipos dominantes y ahora mismo, que yo sepa, no tienen desarrollado ese trabajo maestro-esclavo en los dispositivos EMMA. ¿Vale? Entonces creo que va por ahí la cosa. Pero esto es una nota mía de Laura, que supongo esas cosas, ¿vale? Respuesta oficial es que los SmartGuards no se pueden poner en paralelo, uno por instalación. Ok. Gracias, Raúl. Bueno, caballeros, pues al final 50 minutos, siempre llego a la horita casi. No os quito más tiempo. Estas diapositivas y este webinar lo publicaremos en nuestro canal de YouTube, en la lista de reproducción de Huawei. Muchísimas gracias por la asistencia y por los feedbacks.
y nos vemos en el próximo webinar. Que paséis muy buena semana.